Buenas tardes amigos, yo soy Cristian Diego Sánchez y esto es Capitalismo Social. Bienvenidos. Bueno, tal como explicamos en el avance de este video, que van a ser 3 videos cortos a pedido, a pedido de los editores. Vamos a hacer videos más cortos y no van a abarcar 2 o 3 temas, sino uno solo. En este primer video vamos a hablar de la inflación, de todo lo que fue el 2001 y de lo que está pasando ahora con la ley de presupuesto y demás. Nosotros en videos anteriores mencionamos que hay 2 leyes que son las más fundamentales de un país. Una es la Constitución Nacional, que básicamente, para que todos lo entendamos, la Constitución Nacional es el marco en el cual se va a desarrollar una sociedad, ¿sí? Una nación. Es decir, son las reglas fundamentales entre las cuales nos vamos a mover para desarrollar la nación. Esa es la Constitución, por eso es tan importante tener en cuenta cuáles son los valores intrínsecos a esa Constitución, qué mensaje lleva la Constitución Nacional. Por eso es importante que, por ejemplo, se la enseñemos a todos nuestros chicos desde pequeños, desde la escuela primaria, y se trabaje respecto a la Constitución Nacional. Esto lo vamos a hablar cuando hablemos específicamente de educación. Por otro lado, la segunda ley más importante que tiene una nación es la ley de presupuesto. ¿Sí? La ley de presupuesto es la ley de leyes. ¿Por qué? Porque la ley de presupuesto básicamente es lo que los gobiernos, el gobierno de turno, nos dice todos los años respecto a cómo va a llevar a la práctica los postulados de esa Constitución. ¿Sí? ¿Se entiende? Más fácil. La Constitución nos dice qué tenemos que hacer como Estado. ¿Bien? Bien. El gobierno desarrolla un presupuesto todos los años para decirnos a los ciudadanos de a pie, al hombre de a pie, cómo va a llevar a la práctica durante ese año esos postulados, esas ideas, esos conceptos que tiene la Constitución Nacional. ¿Se entiende? Por eso es tan importante. Ahora bien, ¿qué pasa con la ley de presupuesto? La ley de presupuesto básicamente lo que dice es: señores, yo durante el año siguiente voy a estimo recaudar por esto, tanto dinero. Con ese dinero yo voy a hacer esta política, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos dice cómo se va a distribuir ese dinero. ¿Bien? Perfecto, bárbaro. ¿Qué pasa? Argentina, como sabemos, es un impagador serial de sus compromisos exteriores. ¿Bien? En los últimos 60 años, Argentina tuvo 9 grandes crisis. Terminaron en hiperinflación, en todo lo que ya conocemos. Entonces, claramente, el mercado exterior, digamos, va ganándole falta de credibilidad a la Argentina, ¿sí? Cada vez creen menos en que vayamos a cumplir con nuestros compromisos. Entonces, ahí cobra un papel mucho más importante la ley de presupuesto del Estado, porque es lo que nosotros mostramos en el exterior a la hora de decir cómo vamos a afrontar nuestras deudas, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Sistemáticamente, Argentina presenta leyes de presupuesto defectuosas y mentirosas al Congreso de la Nación, donde se parten de números mentirosos y de supuestos aún más mentirosos. Ergo, son imposibles de cumplir. Bien, bueno. Vamos a llevarlo al terreno que todos conocemos. Imagínense que usted tiene una familia tipo y trabaja su marido y usted. Bien, perfecto, bárbaro. Ustedes ganan entre los dos 200.000 pesos por mes. Bárbaro, perfecto, 200.000 pesos por mes. Bien. Se sientan en septiembre, que es cuando se debe presentar el presupuesto para el año siguiente, y en septiembre dicen, bueno, bárbaro, ¿cómo proyectamos el año 2022, por ejemplo? Bueno, bárbaro, dice su marido. Yo creo que el año que viene, en lugar de 100.000 pesos, voy a ganar 350.000 pesos. Ah, bueno, fantástico, le dice usted. Es espectacular. ¿Y cómo vas a hacer para ganar eso? Ah, no, ni idea.
¿Cómo diría? No, ni idea. Yo voy a tener el mismo trabajo que ahora, pero yo creo que me van a subir el sueldo. Bueno, pero me parece que te van a subir mucho. No, no, vos no te preocupes, que yo estoy seguro que me van a subir el sueldo un 150% y me va a ganar 250.000 pesos. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a proyectar desde septiembre del año anterior todos los gastos en función de esos 350.000 pesos imaginarios que van a cobrar el año que viene, por mes. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace? Los ponen a los chicos en un colegio más caro, venden el auto, lo entregan en parte de pago para sacar otro en cuotas, amplían la hipoteca de la casa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, perfecto. Claramente, empieza el año y su marido no recibe el dinero que pensaba tener. ¿Qué cree que va a pasar? Lo que ya dijimos en videos anteriores, el primer mes paga con tarjeta, el segundo mes no puede pagar la tarjeta, paga el mínimo, el tercer mes no puede pagar el mínimo, deja de pagar la tarjeta, el cuarto mes le va a pedir al usurero del barrio y así sucesivamente, es una bola de nieve. Bueno, imagínense con una nación, estamos hablando de miles de millones de pesos, miles de millones de dólares, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante la ley de presupuesto, porque uno no puede partir de una cifra ficticia para proyectar el año de gasto de una nación. Es una locura. Bien, ¿cuál es la trampa? Bien, yo le voy a decir cuál es la trampa. ¿Se acuerda de 2001? Bien, yo le voy a decir en poquísimas palabras qué pasó en el 2001. En el 2001 teníamos un gobierno que era el de la Rúa. No hace falta decir que fue un inútil, de la Rúa hizo todo mal. Pero también hay que decir que los cumpa peronistas le dieron el empujoncito junto con don Raúl Alfonsín, y algunos otros radicales, le dieron el empujoncito para que se vaya en helicóptero. ¿Cómo? Muy fácil, mire, yo le voy a contar. En las elecciones del 99 teníamos dos posiciones. La de Duhalde, que decía hay que salir de la convertibilidad, ¿sí? Perfecto. Y de la Rúa decía, conmigo, ¿se acuerda? Conmigo, $1, $1. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la gente, como venía de 10 años de convertibilidad, de paridad del 1 a 1 con el dólar, quería abrazarse a eso. A todos les gustaba irse a Miami, comprar la zapatilla importada a valor barato, bueno, todo lo que ya sabemos. Populismo, básicamente. Bueno, ¿qué pasa? La convertibilidad fue muy exitosa los primeros 5 años de gobierno de Menem. Después eso fue estancando la economía porque la mano de obra argentina era muy cara respecto al mundo, el producto argentino quedaba caro respecto al mundo, etcétera, etcétera. Lo que debió hacer el gobierno de Menem fue salir paulatinamente con pequeñísimas devaluaciones, pequeñísimas, le estoy hablando 0,10%, 0,15% y así sucesivamente, para hacer una pequeña evaluación en el tiempo del peso argentino para ganar competitividad con los actores de competencia. ¿Lo hizo Menem? No, claro que no, porque son todos populistas. Entonces, ¿qué hizo? Se abrazó, y hay una anécdota que le dijeron a Menem, mire doctor, yo creo que usted tiene que salir ahora en enero del año 2000, Brasil devalúa el real con respecto al dólar, creo que un 20%, una cosa así. Entonces deja de estar 1 a 1 el real con el dólar. Entonces ahí le dice, mirá, Carlos dice, tenemos que salir de la convertibilidad paulatinamente porque si no quedamos desfasados incluso de la región. Somos caros incluso para la región. ¿Qué dijo Menem? Que lo haga el que venga, manito. Así que él no lo hizo. ¿Qué pasó? De la Rúa, que tenía menos cintura que un lavarropa, política me refiero, dijo, yo le voy a ganar las elecciones prometiéndole a la gente que no, que el peso es un peso es un dólar. Bien, ¿y qué hizo? Ganó las elecciones. El cabezón de Banfield decía, hay que salir de la convertibilidad. Obviamente perdió, pero ahí tenía razón el cabezón de Banfield. Tenía razón, había que salir de la convertibilidad. Bueno, de la Rúa no salió de la convertibilidad. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a tomar un montón de medidas estúpidas, ridículas, estrafalarias para abrazarse a la convertibilidad, cosa que no podía y cosa que eso a la vez traía más atraso económico al país porque cada vez podíamos competir menos con la competencia. Entonces se fue haciendo una bola de nieve gigante. Bien, ¿qué pasa? Obviamente los cumpa rápido de reflejos vieron esto
y se les ocurre primero sacar cuasimonedas. ¿Se acuerdan? Los cedrón, los patacones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bárbaro, sacaron cuasimonedas. Sacaron la cuasimoneda, ya eso genera un malestar, imagínense. La gente decía, ¿qué pasa con la economía? Esto, lo otro, bla, bla, bla. Bueno, bárbaro. Eso debilita al gobierno. Aparte, se le va al vicepresidente, Chacho Álvarez. Bueno, todavía no estamos preguntando qué le pasó a Chacho Álvarez. O sea, si no sabía lo que era ser vicepresidente de Argentina cuando se postuló. Bueno, lo están buscando todavía Chacho Álvarez, creo que está bajo una piedra. Bien. Y obviamente, ahí nuevamente, el cabezón de Banfield dice, no, mirá, esta es la nuestra. ¿Se acuerdan que en videos anteriores dijimos el peronismo es una forma de hacerse del poder, no importa cómo sea, de derecha, de izquierda, de centro, de arriba, abajo, quieren el derpo los muchachos? Bueno, bárbaro. Entonces Duhalde dice, che, ¿y si damos un pequeño empujoncito a este muchacho, qué pasa? Bueno, ahí con algunos varoncitos del conurbano, por ejemplo el Gran West de Moreno, encabezaron los saqueos a los supermercados que fueron armados. A ver, usted me dice, ¿no había hambre? Sí, claro, había hambre, había preocupación, había muchísimos problemas. Me recuerdo que la pobreza en 2001 era bastante menor que la de hoy. ¿Sí? Bien, perfecto. Hoy no hay piquetes. Quizás porque más de uno está en el actual gobierno de los que lo armaron, pero no importa. Bueno, bárbaro, le dieron un empujoncito. Obviamente, de la Rúa, no solo con menos cintura que un lavarropa, sino que aparte, además, falto de reflejo, menos reflejo que una tortuga dormida tenía. ¿Qué pasó? Bueno, obviamente puso el estado de sitio, terminó en gente muerta, se mandó a reprimir a mansalva a la policía, un desastre. Bueno, terminó como terminó. Bien. Ahora, ¿después qué pasa? Y ya vamos terminando con este primer video muy interesante. ¿Después qué pasa? Después empieza el temita de Ramón Puerta, que era el presidente del Senado, tenía que asumir porque no tenía vicepresidente de la Rúa, por lo cual el primero en la sucesión en la cadena de sucesión, era el presidente del Senado. ¿Quién era? Puerta, peronista. Ya ahí los muchachos tenían el derpo. Pero el cabezón Duhalde no le alcanzaba con que fuese peronista. Quería ser peronista y verlo todos los días en el espejo al que era presidente. Entonces dijo, bueno, listo. Puerta dijo, no, yo esta galletita no me la como, yo no termino el periodo. Entonces, ¿qué hace? Puerta dice, para mí, el que puede agarrar esta sartén caliente es Rodríguez A, el Adolfo. Adolfo Rodríguez A. ¿Qué pasa? Adolfo Rodríguez A, usted sabe que le gusta más el poder a los A que, no sé, que a mí comer dulce de leche. Entonces, obviamente cuando se lo propusieron, dije, sí, yo me animo, olvídate. Pero hay una frase en San Luis que es muy interesante que dicen, una vez que le prestás el carro al Adolfo, es difícil que te lo devuelva. Entonces, claro, el peronismo, sabiendo que el Adolfo iba a agarrar, pero después era poco devolvedor, se le ocurrió ir a visitarlo a Chapalmalar. ¿Se acuerdan ustedes que fueron a Chapalmalar? Ahí hicieron un búnker para planear todo el futuro del país, etc. Bueno, bárbaro, lo fueron a visitar. A mí me llegó el comentario en su momento, que no fueron de muy buenos modos a visitarlo. ¿Vio? O sea, me dijeron que inclusive más de uno le apuntó con un arma, bueno, hubo algunas cosas raras. Raro fue que Adolfo, tan enamorado del poder, se le ocurrió renunciar de buenas a primeras. Entonces me hace pensar que lo que a mí me contaron en su momento, que había un hijo de Adolfo apuntado con un arma, etc., bueno, aparentemente fue bastante cercano a lo que realmente pasó. Entonces renuncia. Bueno, bárbaro. Entonces, en un acto de patriotismo, el cabezón de Banfield dice, bueno, si me vienen a buscar, muchachos, no me queda otra que agarrar. Obviamente, agarró. ¿Qué hizo? ¿Hizo patria? A ver, todos te dicen, no, bueno, porque con Duhalde comenzó la recuperación que después trajo la bonanza más grande de la historia de Argentina. Toda mentira de la primera a la última. Primero, yo le dije, ¿se acuerda que Argentina de la Constitución de 1853, de 1854 a 1914, ahí tuvo la bonanza y el crecimiento más sostenido y más largo y más importante de la historia de Argentina, ¿sí? Más de 70 años de crecimiento sostenido y el PBI en términos absolutos y per cápita de Argentina fue el número 1 por delante
de Francia, Inglaterra, de Estados Unidos. ¿Está claro? Bueno, entrando al siglo XX. Y los sueldos, esto es muy importante, porque muchos dicen, no, bueno, pero en ese momento la riqueza pertenecía a 4 o 5. No, bueno, mire, yo le cuento. Los sueldos de esa época de los operarios eran más altos que los de Inglaterra, los de Francia y los de Estados Unidos. ¿Está claro? Entonces no se deje mentir más. Está absolutamente falso. Bien. ¿Qué pasa? Sí es cierto que había una oportunidad para ajustar esa salida del 1 a 1, que era lo que quería Duhalde en las elecciones, y posicionar mejor a Argentina. ¿Qué hicieron? Hicieron una salida gradual, usted dice, seguro, si son súper responsables y súper patriotas. Bueno, no, le tengo noticias. Había un tal Vasco de Mendiguren, que lo debe sonar, que parece el profesor Neuro de Hijitu, que anda dando vueltas, es un pollo al espiedo, está quemado hasta el culo y sigue dando vueltas, como el pollo al espiedo. Bien. En ese momento, que estaba pegado a Duhalde, él dice que es empresario textil. Nunca le conocí una remera Hering que haya hecho, pero no importa. Él dice que es empresario textil, pegado al dualdismo. ¿Qué hicieron? Dijeron, che, tenemos que ser competitivos con la región, con el mundo, porque el producto argentino se tiene que vender. Perfecto, bárbaro. Bueno, salgamos de la convertibilidad. Sí, bárbaro. ¿Cuánto devaluamos? ¿10, 20%? No andemos con chiquita, vio que el peronismo nunca anda con chiquita. Devaluaron un 400%. ¿Se acuerda? El dólar pasó a estar de 1 a 4 en 24 horas. ¿Se acuerda de eso? Bien. ¿Eso qué representó? 55 puntos de pobreza en una semana. ¿Está claro? Bien, entonces, sí, claro, Argentina pasó a ser competitiva. Argentina no. Los empresarios de prebendario como de Mendiguren. ¿Por qué? Porque el salario real en dólares, que es como se mide en el mundo, pasó de $1.000 a 250 por mes. ¿Se acuerda más o menos que el salario mínimo en Argentina al término de la convertibilidad más o menos estaba en $850 por mes, una cosa así? Bien, pasó a ser la cuarta parte. Entonces, claro, las empresas venían a instalarse porque la mano de obra era barata y el producto argentino se vendía en dólares en el exterior y era siempre negocio, sí, claro, a costa del hambre de la gente. Y después se rasgan la vestidura y dicen, no, bueno, porque el peronismo, la justicia social y todo el biribiri. Se lo discuto al que quiera. Dejen en los comentarios, los cumpa, los no cumpa, lo que quieran. Díganme gorila, digan lo que quieran. Yo digo la realidad. Si no les gusta, muchachos, cambien la frase del general que decía que no hay la única verdad es la realidad. Bien, eso pasó en 2001. ¿Qué pasa? Después viene 2003, Néstor Kirchner, después vamos a analizar todo el kirchnerismo. Agarra el precio de la soja a valores estratosféricos históricos y lo cierto es que deja 100.000 millones de dólares de reservas cuando deja el mandato y llega la mujer. Ahora, en todo ese proceso, ¿usted qué dice? Habiendo facturado como facturó Argentina con 100.000 millones de dólares de reserva, después vamos a analizar quién fue Néstor Kirchner en otro video. ¿Usted dice que bajó la pobreza en Argentina? Sí, bajó del 50%, 55% que dejó Duhalde. De ahí sí, claro que bajó. Ahora, ¿a cuánto bajó? ¿Al 8-10% que había al comienzo de la democracia? Le cuento, Alfonsín asume con un 8% de pobreza. Entonces usted dice, bueno, después de supuestamente los 4 años más virtuosos de la economía, etcétera, etcétera, volvimos al 8% de pobreza. No. Dejó con un 27% de pobreza. ¿Está claro? Entonces, ¿qué pasó con la plata? No, bueno, con la infraestructura. Le suena un tal Muñoz, le suena... Bueno, después vamos a analizar un poquito la corrupción. Bien, entonces para ir terminando. ¿Qué pasa con Argentina desde el 2003? Que esto es lo que me interesa analizar del primer periodo del kirchnerismo. Como Argentina salía de una crisis muy grande, la más grande de su historia, se le otorgan unos poderes especiales al Poder Ejecutivo para reasignar partidas. ¿Sí? Claro, como la economía era un caos, dijeron, che, mirá, yo no sé si el año que viene la inflación, esto, lo otro, determinadas variantes de la economía van a estar igual o van a estar como nosotros proyectamos hoy. Acuérdense que el presupuesto se aprueba en septiembre del año anterior. Entonces le otorgamos el poder al Poder Ejecutivo, valga la redundancia, para reasignar partidas. ¿Sí? Es decir, reasignar partidas es
hay 10 pesos designados que va a gastar la fuerza de seguridad, bueno, yo tengo la posibilidad de reasignar 3 de esos 10 pesos a educación, por ejemplo, ¿sí? Eso es reasignar partidas. Bien, bárbaro, perfecto. Bárbaro, funcionó el primer año. A ver, acuérdense, acabamos de decir que supuestamente creció a tasas récord Argentina, ellos mismos lo dicen. Se facturó como nunca, el precio de la soja, todo lo que ya sabemos, bárbaro. Entonces usted qué dice, bueno, el segundo año obviamente devolvió esa facultad, ya no la necesitaba el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto? Si son todos patriotas los muchachos. Bueno, no, esos poderes los siguen teniendo hasta el día de hoy, ¿sí? 20 años después, el Poder Ejecutivo sigue gozando de eso. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Y acá ya redondeo y termino. Porque les vale madre, les importa nada aprobar el presupuesto. ¿Se dan cuenta? Por eso mienten en el presupuesto. Porque cuanto más mientan en el presupuesto, más tienen para, no solo, pensemos bien, no digamos robar. Yo sé que usted está pensando en choreo, en afano, en corrupción. No piensen en eso, no sea malo, no sea mal pensado. No pensemos en eso. Digamos, reasignar esas partidas que le sobran, ¿sí? Y que están mal distribuidas, las puede reasignar perfectamente en gobernadores amigos, intendentes que se ponen en primera fila para aplaudir en los actos, etcétera, etcétera. Cuando no, alguna empresa de algún familiar o amigo que se dedica mágicamente a producir productos de precios cuidados o hacer rutas que llevan a nada en el sur del país. ¿Está clarito? Bien, eso pasa desde el 2003 hasta la fecha. ¿Qué pasa? Y esto es para celebrar. Actualmente se está tratando de votar la ley de presupuesto en el Congreso de la Nación. Por eso no todas son malas. Y vimos que le bocharon la ley en el Congreso ayer. ¿Sí? Bárbaro. ¿Por qué? Porque ahora usted que está ahí, que nos está mirando, levantó la vara. ¿Se acuerdan lo que decíamos de levantar la vara? Levantó la vara. Entonces puso a personajes como Esper, como Milei, como López Murphy, como Tetaz, que son economistas, que saben de verdad y saben de números, y desnudaron lo que vienen haciendo de 2003 con los presupuestos, que es una estafa a usted, al pueblo, ¿sí? Porque para hacer un presupuesto, yo le explico rápidamente qué es un presupuesto. Un presupuesto es una estimación de ingresos y egresos para un plazo determinado. ¿Bien? Entonces, el presupuesto presupone que usted parte de números reales, ¿sí? Es decir, usted hoy mira la billetera y dice, yo tengo 10 pesos. Bárbaro, de acá parto. Me van a ingresar 10 más, tengo 20 y gasto esos 20, ¿sí? Bueno, el presupuesto de este año y todos los anteriores partía de supuestos mentirosos. ¿Por qué? Porque decían, por ejemplo, en el 2021 hubo una inflación del 35%. O sea, a ver, estamos en el 51, o sea, se da cuenta, es ridículo. Entonces ya parte de números mentirosos, entonces es imposible presupuestar nada. Bárbaro. A eso súmele que el presupuesto, si usted presta atención o si lo vio, tenía proyectada una inflación para el 2022 de 45%, un delirio. Un dólar a diciembre de 2022 de 133 pesos. Hoy el dólar está a 200 pesos. Y ya no le digo el blue, porque cuando uno habla del blue le dicen, no, bueno, el blue es inexistente, es un mercado marginal, etcétera, etcétera. No, el contado con liquidación es un dólar legal y está a 200 pesos. Entonces, ¿cómo va a estar? ¿Usted cree que va a bajar 70 pesos el dólar de acá a diciembre de 2022? Mire, le doy un ejemplo. Yo vine hace 2 años, Argentina valía 60 pesos el dólar. ¿Está claro? Decía yo que iba a estar a 200 pesos, me decían que era apocalíptico. ¿Está claro? Entonces, bárbaro. Ahora sí está bajando, yo lo dije en video anterior, va a bajar un poquito el dólar después de las elecciones, por la buena noticia de las elecciones y con la expectativa del acuerdo con el fondo. Dijimos en el avance del video, ¿van a acordar con el fondo? Mira, Argentina va a acordar con el fondo. ¿Por qué? Porque al fondo mismo le interesa acordar con Argentina. Porque el Fondo Monetario Internacional, que no es un ente privado, un banco, usurero, ¿sabe qué es el Fondo Monetario Internacional? El conjunto de 196 países, de los cuales Argentina también es parte,
¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Justamente un conjunto de países que después de la Segunda Guerra Mundial dijeron, che, hagamos una vaquita para sacar del pozo económico que quedaron los países después de la guerra. ¿Está claro? Eso es el Fondo Monetario Internacional, no es un ente abstracto. Argentina, que es un defaulteador serial, es decir, un impagador serial, ¿por qué tiene que arreglar con el fondo? Porque si no queda fuera del mundo. Porque deberle al fondo es deberle a 195 países. ¿Se da cuenta? Por eso es importante arreglar con el fondo. ¿Y por qué para el fondo es arreglar con Argentina es importante? Porque Argentina le debe el 30% del total de la plata del Fondo Monetario Internacional. Entonces, imagínese, si es el mayor deudor el que le dice, no te voy a pagar, ¿qué le queda al resto? Dice, che, mirá, si esto que te deben el 30% no te paga, yo que te debo el 0,2 no te pago nada, olvídate. Y entra en caos el Fondo Monetario Internacional. ¿Está claro? Entonces, ¿va a arreglar? Sí. Ahora, ¿van a cumplir? ¿Va a cumplir Argentina en los pagos que se comprometa? Así le den año de gracia, lo que sea. Bueno, depende. Depende de lo que quieran hacer los políticos. Algo muy importante. ¿Se va a aprobar el presupuesto? Yo creo que no se va a aprobar el presupuesto. Yo creo que no se va a aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque ya se manifestó la oposición de que no van a aprobar un presupuesto con déficit fiscal. Y el gobierno está preparado y dispuesto a presentar un presupuesto sin déficit fiscal. No, claramente no, porque es una cuestión ideológica. Ellos creen que gastar más de lo que entra no está mal. ¿Está claro? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? La ley prevé que cuando un presupuesto no se aprueba, se utiliza el del año anterior. Sí, como yo bien. Imagínense si está desfasado el que proyectan para el 2022. Imagínense si en el 2022 usamos el del 2021. No hace falta que le explique qué puede pasar. Bien. Ahora bien, eso no es lo más importante. Lo más importante, porque van a gobernar con el presupuesto del año 2021 y van a reasignar partida como hacen siempre, como estamos acostumbrados. Bueno, bárbaro. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que ahora inmediatamente la oposición lo que tiene que hacer es votar la derogación de la ley de esos superpoderes. Entonces ahí el gobierno se va a ver en la obligación de presentar un nuevo proyecto. No importa que sea desfasado en el tiempo, pero tiene que tener un proyecto acorde a la realidad. Esa es la piedra fundamental para que Argentina cambie. Tener un Congreso y un equilibrio de poderes que sirva de contralor del otro. Montesquieu, yo le voy a contar algo, señora y señor amigo y amiga. Montesquieu fue un francés que se dio cuenta que la monarquía que acumulaba todo el poder era injusta. ¿Eso sabe hace cuánto pasó? 300 años. ¿Qué hizo Montesquieu? Se dio cuenta, dice, hay que dividir el poder. No puede tener todo el derpo, como dicen los peronistas, una sola persona. ¿Sí? Por eso se crea el Poder Judicial independiente, el Poder Legislativo independiente y el Poder Ejecutivo. ¿Está claro? Bien. 300 años después escuchamos a la vicepresidenta de Argentina decir que hay que eliminar a la Corte Suprema, hay que eliminar la independencia de poderes, que la independencia de poderes atrasa. Usted se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Que atrasa la independencia de poderes. ¿Está claro? Y esto claramente no le va a hacer mella a los fanáticos. Los fanáticos son fanáticos, ¿sí? Y no importa qué verdad le muestres. Van a tratar de no escucharte y buscar a quienes piensen parecido para rodearse de ellos. Eso es el fanatismo. Entonces eso no importa. Yo le hablo a usted, que es una persona sensata, que se levanta todos los días a la mañana para trabajar, para darle lo mejor a sus hijos y esperando que puedan tener un futuro mejor que el que tuvo usted. A mí me importa eso. Con que a uno de ustedes le sirva, aunque sea una de las cosas que hablamos aquí, para mí es misión cumplida. Entonces, lo más importante ahora, presten atención a lo que pasa en el Congreso, no se va a aprobar el presupuesto, no tengan miedo, estos truanes van a seguir gobernando con el presupuesto anterior, porque mejor para ellos, tienen más para repartirse, pero atentos al gobierno, al Congreso. El Congreso tiene que votar la derogación de esa ley. Tiene que salir la derogación de esa ley. Y esa tiene que ser la piedra angular, la piedra fundamental de la reconstrucción
de Argentina. Algo muy importante, paréntesis nada más, hablamos de los problemas de la justicia argentina. Bueno, hay para celebrar, así terminamos bien el año celebrando 2 o 3 temitas. Uno, el Congreso, que está funcionando, vamos, no es más una escribanía. 2, la justicia. La justicia acaba de condenar a Echegaray. Acaba de condenar a Echegaray. Dijo claramente que Fabián de Sousa y Cristóbal López defraudaron el Estado. Más de 2.000 millones perdón, 2.000 o 200.000 millones de pesos. El dólar no estaba a 200 pesos. Compraron propiedades, casinos en Estados Unidos. Desastre. O sea, básicamente se financiaron de los impuestos de todos nosotros para comprar empresas por todo el mundo. ¿Está claro? Y usted me dice que el gobierno no sabía de eso. Usted me dice que Cristóbal López no era testaferro de nadie. Sin palabras. Argentina, cuando yo digo que tiene que levantar la vara, por ejemplo, de la justicia, amigo, amiga, señor y señora, es porque, por ejemplo, del año 73 al 76, en pleno gobierno democrático peronista, mal que le pese a los cumpas, existió la AAA. La AAA era un grupo dentro de las fuerzas de seguridad que secuestraba gente, la hacía desaparecer, la torturaba, no podía ser de izquierda, no podía ser nada, ¿sí? Bárbaro. Le recuerdo a todos ustedes que el jefe de las Fuerzas Armadas en la República Argentina es el presidente, ergo Isabel Martínez de Perón. ¿Sí? ¿Qué pasó? Después llegó el gobierno militar, todo lo que sabemos. Los militares fueron enjuiciados, la ley de nunca más, todo perfecto, ¿no es cierto? Bárbaro. ¿Isabel Martínez de Perón no tiene responsabilidad? Condenaron a ciertos jefes de la AAA, como fue también, por ejemplo, López Rega. Pero Isabel Martínez de Perón era la comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sabe dónde vive? En Madrid. ¿Sabe cuánto cobra de jubilación? 600.000 pesos por mes. Se lo dejo a su criterio, como dice Karina Olga. Eso es pedirle a la justicia que sea independiente, que levante la vara y que tenga moral. Gracias y hasta el próximo video. Hasta luego.